sea f una función continua y derivable en un intervalo. Lo que vamos a analizar ahora va a ser cómo podemos encontrar en qué intervalos la función es creciente, decreciente o existen máximos o mínimos relativos, ¿no? Vamos a suponer que f es continua y derivable en un intervalo. Entonces, si eso pasa, si la derivada es mayor que cero, ¿qué significa que sea mayor que cero? Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Es la pendiente de la recta tangente. Ahora, que la derivada o la pendiente de la recta tangente sea positiva, significa lo siguiente, ¿no? Que la recta con pendiente positiva tiene esta forma. De esa manera es su inclinación cuando la recta tangente es positiva. La recta tangente puede tener también pendiente negativa, su pendiente menor a cero. Si la pendiente fuera menor que cero, la recta va a tener esta forma. Va a tener esta forma si la pendiente es negativa. También puede darse el tercer caso. La pendiente es positiva, puede ser negativa o bien puede ser cero. Si la pendiente es cero, su gráfica va a ser así, una recta horizontal. Entonces aquí tenemos que la pendiente es positiva. Aquí la pendiente es negativa y aquí la pendiente es cero. Ahora el teorema, ¿cómo nos va a ayudar para encontrar si una función es creciente, decreciente o tiene máximos o mínimos? Miren, voy a empezar a trazar rectas tangentes empezando desde aquí. ¿Listo? Entonces voy a ver que las rectas tangentes tienen inclinación o pendiente positiva. Miren, aquí voy a trazar otro. Igual es positivo. Voy a trazar otro. Otra recta tangente igual es positivo, ¿no? Tienen pendientes positivas. Entonces, ¿qué dice? El teorema dice, si la pendiente es positiva, para todo x que está en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Muy bien, entonces aquí podemos decir que la función es creciente. Como estamos dibujando rectas tangentes, va a llegar algún momento que voy a trazar una recta horizontal, que justo va a ser la cúspide de esa gráfica. Y en este punto, en donde la recta tangente es horizontal, vamos a decir que su pendiente es cero, ¿no? Que su pendiente es cero. Entonces, a esta recta tiene pendiente cero. Entonces, este punto bien va a ser un máximo o mínimo relativo. En este caso es un máximo. Relativo significa porque puede tener este gráfico más de un máximo, ¿no? No es, como dice, lo contrario de relativo sería absoluto. Al decir que es relativo es que existen otros máximos o mínimos. Pueden existir más de un máximo, ¿no? En este caso tenemos aquí un máximo. Voy a seguir trazando rectas tangentes y miren, cuando después del cero cambia la posición de las rectas. Todas estas rectas que también son tangentes tienen inclinación pero negativa, miren. Todas estas rectas tienen inclinación o pendiente negativa. Ahora, o sea, tienen esta forma. Esto pasa porque la pendiente es menor que cero. Muy bien. Ahora aquí vamos a tener, ¿qué pasa si la pendiente es menor que cero? Entonces f es decreciente en el intervalo, se dice.
Entonces, muy bien, como aquí la función estaba creciendo, aquí ya no va a crecer, sino va a decrecer. Decrece, decrece, decreciente, si no pueden llamarlo. Es decreciente. Va a llegar un punto en que su derivada sea cero, ¿no? Y ese punto va a ser cuando la recta tangente sea horizontal. Miren, ahí está la recta tangente horizontal. Y en este punto la derivada es cero, en este caso es un mínimo relativo. Y así también se puede explicar lo que va a pasar por aquí. Aquí podemos ver que la función es creciente. Esto lo vamos a hacer siempre de izquierda a derecha. Alguien lo puede interpretar y decir, pero esto decrece, decrece. Es creciente porque es en el sentido en el cual leemos un libro, de izquierda a derecha, creciente. Aquí también es decreciente, ¿no? Y aquí va a ser creciente. Este punto, en este caso, es un A lo podemos llamar al punto que está en el eje X y podemos decir hay un máximo en A. Este es el punto ya máximo, ¿no? Aquí lo podemos llamar B. Podemos decir en B hay un mínimo relativo. Como podemos ver, esta gráfica tiene dos mínimos y tiene también dos máximos, ¿no? Son relativos. Cuando hablamos de máximo absoluto sería ver quién es más, podemos decir quién es más grande, ¿no? En número. Por ejemplo, esta cantidad es más grande que este otro máximo. Este es un máximo absoluto, podemos colocar. Pero ese concepto no lo vamos a utilizar, vamos a hablar siempre de máximos o mínimos relativos. También podemos notar aquí que si bien es creciente, miren las rectas tangentes, todos tienen sentido positivo. Llega aquí en algún momento y este punto es un máximo. Y la pendiente de la recta tangente es cero. Después cambia la inclinación, o sea, las pendientes de las rectas tangentes se vuelven negativos. Y claramente la función en ese caso va a empezar a decrecer. Va a empezar a decrecer todas las rectas tangentes y en algún momento va a ser otra vez cero, ¿no? Y en este punto, donde la pendiente de la recta tangente sea cero, va a existir en este caso, un mínimo relativo. Y así sucesivamente. Aquí las rectas tangentes todas son positivas y la función crece. Por esa razón, aquí está ligado el concepto de derivada. Si la derivada es positiva, entonces la función crece. Si derivada es negativa, la función decrece. Y si es cero, entonces existe este C lo vamos a llamar, es un punto crítico, en donde C es un máximo o un mínimo relativo. En otro video analizaremos cuándo la función es cóncava y cuándo es convexa y punto de inflexión también. Ese criterio, el próximo teorema que vamos a analizar es muy parecido a este, ¿no? Es muy parecido, solamente que aquí ya no vamos a analizar la primera derivada, sino vamos a analizar la segunda derivada. Y vamos a decir lo siguiente. Miren, primero aquí tenemos una función que es dos veces diferenciable sobre el intervalo porque necesitamos la segunda derivada. Para todo x que está en el intervalo, miren cómo es la segunda derivada. Positivo, ¿no? Aquí cómo es la segunda derivada, negativo, y aquí la segunda derivada es cero. Entonces le vamos a dar un razonamiento a esto. Por decir, vamos a hablar de concavidad y convexidad. Vamos a decir una función es cóncava cuando su gráfico es de esta forma, así, cóncava. Y vamos a decir es convexo cuando su gráfica tiene esta forma, convexo. Ahora, nosotros si notamos la gráfica, existen intervalos en donde es convexo
y cóncavo. A ver, vamos a ver y vamos a colocarlo con bolígrafo. Por ejemplo, en este sector, como pueden ver, es convexo la función. La función es convexa. Convexa, todos hasta aquí podemos decir, ¿no? Después, desde este punto hasta este punto, lo vamos a llamar es cóncava. Cóncava es la función. Después aquí es convexo. Ahí está, o es convexa también, ¿no? La función es convexa. Fíjense que aquí hay puntos, yo los he marcado. Este punto se llama punto de inflexión y podemos definirlo como una separación o como un punto intermedio entre convexidad y concavidad, ¿no? Como un punto intermedio. Esto se llama punto de inflexión. O sea que de aquí hasta aquí va a ser convexa y de este punto hasta este otro punto va a ser cóncava, ¿no? Aquí también todo esto va a ser convexo hasta aquí y este va a ser el punto de inflexión. Aquí sería, la función sería cóncava. Cóncava hasta llegar hasta aquí. Es el punto intermedio. Estos dos van a ser igual puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Después va a cambiar, como este punto de inflexión, la concavidad se va a volver convexidad, ¿no? Convexidad hasta más infinito sería, ¿no? Convexidad. Todo esto es convexo. Como podemos ver entonces, ahora gráficamente significa eso y ahora con la derivada, ¿qué relación tiene? Dice, si la función es dos veces, si la segunda derivada es mayor que cero, entonces f es cóncava. F es cóncava. Si la segunda derivada es menor que cero, entonces f es convexa, ¿no? Entonces, miren, si nosotros probamos que la segunda derivada es mayor que cero para todo x en el intervalo, entonces f es cóncava. ¿Eso qué significa? Que en este intervalo de aquí podemos colocar, en este intervalo que está aquí, de números reales, la segunda derivada debe ser mayor que cero en estos puntos. Por eso es cóncava. Y en estos otros puntos, de aquí hasta aquí, la segunda derivada evaluado en cualquiera de estos puntos es convexa la función. Lo mismo aquí, ¿no? Es cóncava en todos estos puntos. Ahora, si la segunda derivada es igual a cero y nosotros lo resolvemos esa ecuación, entonces el punto c, f de c, o sea, se refiere a este, ¿no? Si este fuera c, este sería el punto c, f de c. Este punto va a ser un punto de inflexión. Esto también está relacionado. ¿Por qué, por qué sigue este criterio? Tiene algo que ver, según el teorema de Taylor, eh, con, con una ecuación cuadrática. Resulta que como, como con la primera derivada nos aproximamos por rectas tangentes, con la segunda derivada nos aproximábamos con parábolas, ¿no? Y el teorema de Taylor agarra la segunda derivada, o sea, es como si agarrara este, x al cuadrado. Y nosotros sabemos, ¿no? Que cuando el coeficiente es positivo, entonces la parábola tiene este sentido, ¿no? Y cuando es negativo, ese coeficiente es negativo, entonces la parábola tiene esta forma. Entonces miren, aquí no es coincidencia, sino que es una consecuencia del teorema de Taylor. Miren, aquí la segunda derivada es positiva
entonces la función es cóncava, porque es positivo. Y cuando sea negativo, entonces es convexo, ¿no? Es convexo. Sí, eso vamos a usar. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo calcular todos estos elementos en un ejemplo, ¿sí?